Hola a todos y todas. Bueno, aquí ya en un nuevo tutorial. Em, este es divertido. Este es un tutorial de Photoshop. Es un recurso bien interesante donde vamos a eliminar todo el fondo de esta silueta. En un principio vamos a comprender el concepto de máscara. La máscara tiene una funcionalidad. Bueno, hay varios tipos de máscara. Hay una máscara normalita que es esta. De pronto en otro tutorial vamos a ver un poquito cómo funciona esta, pero en este caso vamos a hacer una capa de máscara. Entonces vamos a duplicar la capa en un principio. Esto para proteger un poco nuestra capa original. ¿Sí? Es como lo más fácil que podemos hacer. Vamos a generar una capa nueva. A esta capa le vamos a poner un nombre que se va a llamar blanco. Y vamos a aplicar color blanco en ella. ¿Sí? Listo, esta capa está debajo. Simplemente no se va a ver nada porque pues encima está nuestra copia de la original. En esta original vamos a aplicar ahora sí una capa de máscara. Esta es este botón que vemos acá. Simplemente añade este elemento. Eh, en el, digamos que en el lienzo no se ve ningún cambio. ¿Sí? Entonces vamos a mirar un poquito cómo funciona la capa de máscara. Vamos a utilizar un pincel más o menos en un tamaño grandecito. Esta imagen está grande. Entonces vamos a ver cómo funciona. La idea es que si yo aplico negro sobre esta capa, ojo que me puedo parar sobre la foto o me puedo parar sobre la capa, pero si yo aplico negro sobre la capa de máscara, vamos a ver cómo enmascara el elemento. Voy a irme por todo el borde como para tener digamos que la mascarita en ese punto. Vamos a hacer una mascarita. Este pincel tiene esta disposición que es un tamaño más o menos grande con una dureza del 14%. Esta imagen es una imagen de Pexels gratuitas, súper recomendado el sitio para que descarguemos estas imágenes. Entonces lo que está pasando acá es que estoy pintando sobre el negro y él va a ir enmascarando. Si yo hiciera algo así o algo así, él va a quedar enmascarando ese elemento. Por ahora voy a continuar con esta para comprender. Bueno, se está viendo un poco degradado en el borde porque estoy usando ese pincel como con un nivel de degradado, ¿no es cierto? Entonces por eso es que se está viendo así degradado. Esta es una herramienta muy importante para hacer retoques un poquito más avanzados porque permiten hacer una mezcla entre dos capas de una forma sencilla. Yo podría, digamos que hubo alguna época donde trabajábamos todo el contorno del cabello de una persona y era un trabajo muy complejo. Pero definitivamente pues acá no vamos a poder hacer ese, ese retoque así porque pues se lo vamos a dejar un poquito a la inteligencia de Photoshop para que podamos hacer un muy buen trabajo con el cabello. Entonces voy a retroceder estos elementos y vamos acá, ¿no es cierto? Entonces, si yo relleno de blanco, voy a cambiar acá el color, y si yo relleno todo de blanco, me voy a dar cuenta que él va a ir limpiando el filtro. Vamos a hacer eh, un relleno completo en esa capa de máscara, en donde yo simplemente le voy a decir que rellene, ¿no? Rellenar, color frontal y listo. Entonces ahí ya queda eliminado. Entonces hubiera podido también borrar, bueno, lo que sea, pero ya no tiene ninguna dibujo en negro, lo cual no enmascara de ninguna forma la, la imagen. Vamos a hacer una un poquito más elaborada, que no elaborada sino distinta más bien. Esta sería con una máscara y sigo estando sobre la capa de máscara. Yo podría aplicar el contenido, perdón, no blanco sino negro y entonces estaría enmascarando esto. Pero si yo quiero hacer lo contrario, invierto la máscara, que sería selección, invertir. Yo lo hice con teclado, que es Shift mayúscula y aplico en ese fondo. Entonces eso quiere decir que la máscara digamos que el color negro
se aplica sobre donde está la máscara. Entonces aquí lo vemos y sería una máscara muy rígida, ¿no es cierto? A diferencia de la que estábamos trabajando ahorita. Pero también podemos hacerlo de forma un poco más difusa, ¿sí? Ya sabiendo cómo usamos las máscaras, podemos hacerlas un poco más difusas. La forma es selección, modificar, desvanecer. Desvanezco por ahí unos 20, no, por ahí unos 40 píxeles. Eso depende del tamaño de la imagen. Y vuelvo y aplico el Shift Control I para invertir la máscara y apliquemos el negro sobre esta zona. Entonces, si se dan cuenta, voy a quitar la máscara, él aplica un degradado en el borde, ¿no es cierto? Para hacer montajes y todo ese tipo de cosas va a servir mucho siluetear los elementos con ese degradado en el contorno para que se integren muy bien las dos imágenes, ya sea la imagen de fondo y la imagen que yo quiero colocar encima. Bueno, ya habiendo entendido cómo funcionan las máscaras, un poco la capa de máscara, vamos con el siguiente paso, que sería cómo trabajarla de forma un poco más automática. Bueno, ahora vamos a hacer la silueta con la ayuda de Photoshop. Es una herramienta súper fácil de utilizar. Lo primero que voy a hacer es quitar la máscara. Entonces vamos a eliminar la capa de máscara para que quede solo la capa de la imagen. Luego tomamos la herramienta que se llama selección rápida. Es una herramienta bien interesante, me permite hacer selección con pincel, pero antes de hacer cualquier dibujo en mi imagen, voy a oprimir este botón que se llama seleccionar y aplicar máscara. Al momento que yo hago esto, prácticamente la imagen desaparece porque le aplico una máscara, pero la forma de visualizarla voy a ponerle en negro. Ese negro tiene que estar al 100%, si en el caso de ustedes no está al 100%, lo desplazamos a ese lugar hasta el 100%. Luego le vamos a decir que seleccione el sujeto. En este momento decimos seleccionar sujeto. Él hace los cálculos que corresponde y hace una muy buena selección del personaje, reconociendo toda la parte del cabello. Y si nos acercamos, pues igual esta es una muy buena imagen. Nos damos cuenta que él ya hizo un muy buen trabajo, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer un poquito, perfeccionar un poco esa máscara. Vamos a decirle que perfeccione el cabello. Entonces él hace el proceso y hace esa selección mucho mejor. En este momento le está haciendo una máscara que está, valga la redundancia, enmascarando al personaje que tenemos ahí. Sobre todo trabajando la parte del cabello, que sería imposible de hacer, o pues no imposible, sería un poquito más difícil para hacerlo. En cambio aquí nos apoyamos mucho en la inteligencia de Photoshop. Luego vamos a perfeccionar un poquito más la máscara, vamos a decirle que descontaminar un poco los colores. Voy a acercar acá un poquito para que vean cómo se acondiciona, y miren que ya la máscara queda un poco más elaborada. No me gusta utilizar acá el 100%, yo siempre trato de rebajar más o menos entre el 60 y 80, un poquito para disimular un poquito ese elemento, pero igual esta ya es una muy buena máscara. Ya cuando tengo esta disposición le voy a decir OK. Al decirle OK, entonces ya nos damos cuenta que la selección de esta persona, nos miramos acá cómo hizo la máscara, la capa de máscara, automáticamente la hizo e hizo una selección perfecta del cabello. Si nos pusiéramos a hacer esto a mano, sería imposible. Por eso utilizamos esta capita blanca para poder ver la perfección de la máscara, ¿no es cierto? Uno podría inclusive pararse sobre la máscara, la capa de máscara, y con un pincel empezar a aplicar color en donde uno quisiera, pero pues Photoshop hace un buen trabajo, ¿sí? Entonces esa es la forma como hacemos capa de máscara. Aquí ya entraría un poquito más de creatividad, ¿sí? Hagan sus ejercicios, descarguen imágenes, ojalá sean imágenes gratuitas como las que ofrece Pexels. Es una página web excelente que te permite descargar imágenes, simplemente das crédito a ellas y ellos te permiten utilizar la imagen ya sean proyectos
comerciales, tanto educativos como comerciales. Entonces, bueno, vamos un poquito a aplicar algo acá. Voy a poner este fondo. Es un fondo que es suficientemente grande. Este fondo también está descargado de Pexels. Voy a poner el nombre correspondiente. Esto se llamará fondo. Y voy a ponerla detrás de la imagen. Entonces ya de arrancadita ya tengo una imagen muy bien silueteada. Bueno, acá puede que tenga algunos errorcitos. Esto los puedo corregir, ya sea en la máscara. Puedo arrancar con un pincel. Ya sabemos que con el negro yo puedo aplicar un poquito esa mejora. ¿Sí? Voy a trabajar un pincel un poquito más pequeño, menos duro. Y puedo hacer unas modificaciones acá en los bordes. Todo esto lo podría hacer un poquito más de forma dedicada, ¿sí? Hacerlo en detalle, pero ya lo que les digo, por derecha el trabajo está hecho y está hecho pues muy bien por Photoshop. Por ejemplo, acá esta parte reducimos un poquito el pincel, ¿sí? Para poder meternos en este entorno, y ahí estamos pintando de negro, ¿no es cierto? Entonces esa sería una forma de organizar la máscara después de que él no la hace automáticamente. Tiene algo de automático y tiene algo también de inteligencia artificial. Entonces, ya después de haber hecho esto, podemos hacer unos ajustes pequeñitos. Igual lo que les digo, uno puede trabajar esa máscara con el pincel negro o blanco, en cualquiera de los dos casos, para trabajar mejor la máscara. Eso ya tiene que tener un poquito más de trabajo si es necesario. Yo quisiera ver un poquito acá a ver, arreglemos acá, que es que hay veces que se queda uno puede organizar esto, ¿sí? Que se suavice un poco esa máscara, ¿sí? Todo eso lo podemos trabajar, pero bueno, digamos que este brillo de la nariz lo podríamos trabajar también. Yo haría eh, de pronto una máscara redondita. ¿Mm? Esa máscara la voy a suavizar, desvanecer, más o menos un 10 píxeles para que no se me pierda la máscara, y aplico el color con el balde, el color de la imagen, ¿no? Entonces voy a coger más o menos un tono parecido al que está ahí al lado, genero una nueva capa, le pongo brillo, brillo, y a esa capa le aplico ese color, el color que ya tenía seleccionado. Así podemos corregir de alguna forma. Yo lo trabajaría un poquito más traslúcido, ¿sí? Para que no quede tan evidente. Entonces ya podríamos corregir. Eso sería una de las cosas. Otra cosa que podemos hacer es suavizar un poquito la imagen de ella, ¿sí? Muchas veces estas imágenes es como un velo que puede uno ponerle para que suavice un poquito la piel y todo esto. Entonces yo repetiría esta capa, lo voy a duplicar, eh, la convertiría a objeto inteligente para que asuma todas las propiedades de la máscara y todo esto. Y estando aquí, yo haría un filtro de desenfoque gaussiano. Entonces, algo así. ¿Sí? No importa que sea este un buen porcentaje, o perdón, una buena cantidad de píxeles. Le doy OK. Y ahora lo que hago es bajarle un poquito la opacidad, ¿sí? Al bajarle la opacidad me doy cuenta que sale ese velo que les digo que suaviza un poquito la imagen. Sin suavizado, con suavizado, ¿sí? Entonces ya tenemos un manejo del brillo de la cara de la persona, tenemos un suavizado de toda la imagen y tenemos un fondo con una imagen silueteada a la perfección, sobre todo en la zona del cabello. Entonces, este es el tutorial que quería mostrarles. Es divertido, es fácil de hacer. Tómense su tiempo para mejorar esas máscaras y trabajenlo para hacer algunos retratos, algunas imágenes que se pueden trabajar bien interesante. Inclusive con animales funciona muy bien. Con el cabello, el pelito de los animales, uno hace este mismo tipo de selección y funciona muy bien. Entonces disfruten y trabajen esas silueteados de forma profesional. Bueno,
Abrazos a todos y a todas. Buen día. Chao.